Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos, estimados profesores, la Universidad de Santander en sus diferentes campus, Bucaramanga, Valledupar, Cúcuta y algunos profesores que están en Bogotá. En el Departamento de Desarrollo Profesoral hemos venido ofreciendo una serie de capacitaciones en diferentes modalidades. Para esta tarde tenemos una capacitación en modalidad remota con el tema de la pregunta en la mediación pedagógica. Para esta oportunidad hemos invitado a la profesora Lina María Grisales, quien hace un tiempo la escuché hablando sobre este tema y sé que ha venido trabajando al respecto. La doctora Lina se desempeña como docente titular de la Universidad de Antioquia y bueno, ella nos hablará un poco más acerca de su perfil. Bienvenida, doctora Lina. Se encuentra aquí conectado el grupo de profesores de la Universidad de Santander en los diferentes campus. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas Puede gracias, iniciar. Orlando, a ustedes por la invitación que me hacen. Muy contenta de compartir con ustedes este momento, pues para conversar sobre la, la pregunta como mediación didáctica. Como lo decía pues Orlando, yo soy docente de la Universidad de Antioquia. He desempeñado pues algunos cargos administrativos, pero disfruto mucho del ejercicio de la docencia. Y con el trabajo pues de mi tesis doctoral ya hace algunos años, que fue justamente sobre la pregunta como un medio para poder llevar a cabo la traducción de los saberes. Es un doctorado en educación, eh, específicamente en la línea de didáctica universitaria. Entonces, esto es lo que yo les vengo a compartir, una comprensión de lo que significa la pregunta en los procesos de enseñanza y en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, pues muchísimas gracias. Reitero pues el agradecimiento por la invitación y espero pues que esta presentación pues también suscite inquietudes en ustedes y que nos permita entablar como una conversación pues a posterior. Te voy a apagar la cámara y voy a compartir la presentación. Si me permiten acá un momentico. Orlando, si tú me ayudas a chequear que estén observando Sí, la señora. presentación. Ok, pongamos esto aquí como más grande. Ahí se ve bien. Bueno, entonces, Yo no llevo la como lo camioneta. decía el profesor Orlando, vamos a hablar sobre la pregunta en la mediación pedagógica o sobre la didáctica universitaria como traducción de saberes y la pregunta como su mediación. Esto lo que quiero indicar es que la conversación que yo quiero plantear es desde el horizonte de la didáctica universitaria. No es la pregunta aislada, sino, sino que es justamente desde el horizonte de la enseñanza a nivel superior. Y en esa medida, cómo la pregunta ayuda en la mediación didáctica. Cuando estamos hablando, vamos a ver esto porque no me quiere pasar. Ok. Esta es una cita que yo traigo en el cual está, pues es vieja, no es actual, pero lo que da razón es que esta ha sido una inquietud que a través del tiempo en la docencia se ha presentado y es sobre el papel que desempeña la pregunta como reguladora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Vamos a ver ahora más adelante en la historia del concepto cómo la pregunta no, digamos, desde sus orígenes no se emplea para verificar, aunque en algunos momentos pudo haber sido para ello, pero concepciones mucho más contemporáneas, la comprensión de la pregunta dista mucho de que sea para verificar algo o para controlar. Entonces, esta es una cita que nos invita a pensar
en la pregunta como reguladora de los procesos de enseñanza, que ese es nuestro papel como docentes es enseñar, y también la pregunta como reguladora de los procesos de aprendizaje, que eso es lo que le correspondería a los estudiantes, aprender, especialmente en lo que se refiere a la organización y desarrollo del pensamiento de los estudiantes. Entonces aquí ya vamos sospechando como de algunos sentidos de la pregunta en la medida en que ella ayuda a organizar el pensamiento de los estudiantes. Somos nosotros a través de nuestras didácticas los que les vamos dando orden a ese pensamiento. Entonces, cuando estamos hablando de la didáctica universitaria, que es la propuesta que yo les traigo como horizonte de comprensión, es decir, como ese telón de fondo desde el cual voy a pararme para hablar de la pregunta, nos estamos refiriendo a que en la enseñanza superior, digamos, hay un contenido que está dado en un lenguaje especializado que debe ser aprendido por el estudiante, que funge como un lector de esos textos que son los contenidos, pero que él no tiene ese lenguaje especializado. Algo que es propio de la educación superior es que lo que enseñamos, ese contenido, está dado en un lenguaje especializado, mientras que el estudiante, pues, tiene un lenguaje ordinario. Y el ejercicio de nosotros como profesores universitarios es llevar al estudiante a que se incluya, se relacione con ese contenido, ¿cierto? Es como un ejercicio de inmersión. El ejercicio de la enseñanza no es llevar el contenido al estudiante, sino que es al contrario, es llevar al estudiante hacia este contenido para que él sea capaz de acercarse en cualquier momento a esos contenidos que están dados en un lenguaje especializado. Entonces, en este puente que se establece es donde está la didáctica universitaria. Vamos a mirar dentro de los orígenes de la didáctica, se define la didáctica como un método en tanto camino. Es decir, este puentecito es acá en donde está referida la didáctica universitaria o el método didáctico. ¿Por qué sería un método didáctico? Porque nosotros los profesores pensamos cuál será la mejor manera, a través de la estrategia didáctica, cuál será la mejor manera para llevar este lector a este contenido, a este estudiante hacia ese autor. Se define también con la didáctica universitaria como un camino artificioso, es decir, es un arte, es una creación, es una síntesis que hacemos los profesores. Estos caminos no están prediseñados, así digamos, tengamos un grupo de estrategias didácticas en donde nos expliquen cómo se hace un método de casos, otra estrategia que sea el ABP, otra estrategia que sea el seminario. Así hayan unas estrategias didácticas que definen unos pasos para llevarlos a cabo. En su conjunto, la didáctica universitaria es una creación que hace el profesor, porque es la que él considera es la manera más estratégica para ayudarle a la comprensión de este lector para poder acercarse a estos contenidos. En esa medida, la didáctica resulta ser una mediación y lo que fue pues, mi trabajo en la tesis doctoral es la didáctica universitaria como traducción de esos saberes. Es decir, el profesor, a través de la didáctica, digamos, al decir de Gadamer, la traducción es, por así decirlo, un puente entre dos lenguas, como el que está tendido entre dos orillas. Entonces aquí, en esencia, nosotros los profesores universitarios debemos de ser como unos traductores, que lo que hace un traductor, aquí cuando miramos, esto es una síntesis de este concepto de traducción, así como en los idiomas, ¿no? Que hay traductores. De acuerdo con Ortega y Gasset, la traducción es un camino artificioso que es creado por el traductor, que sigue las huellas y lógicas del texto original. Por eso para traducir, no sé si aquí en el grupo hay profesores que sean traductores,
Es importante al momento de traducir uno conocer la cultura de origen y también la cultura de llegada para poder hacer una traducción correcta del sentido de lo que se va a decir, ¿cierto? Entonces, en la traducción se siguen las huellas y las lógicas del texto original para crear vínculos o puentes como proyecciones de sentido que permiten comunicar al autor y al lector quienes poseen lenguaje diferente. Si nosotros tuviéramos el mismo lenguaje, no tendríamos necesidad de la traducción. Entonces, el profesor se convierte en un traductor en la medida en que el estudiante necesita que le ayuden a acercarse a ese contenido, pero cuando el estudiante ya posee ese lenguaje especializado, lo comprende, entiende sus sentidos, ya no necesita que sea traducido. En esa medida uno puede decir el estudiante ha aprendido. ¿Sí? Este camino artificioso es para acercarse al autor, en tanto el lector recorre las proyecciones de sentido y hace una retraducción, hace también su propia interpretación. Y este camino artificioso, ya lo he dicho pues, en varios momentos, es para acceder al sentido de los textos con el fin de comprender el sentido y expresarlo, con lo cual se permite construir su propio camino. Cuando uno comprende los textos, uno es capaz de expresarlos, uno es capaz de volverlos a decir ya con sus propias interpretaciones, con sus propias comprensiones, ¿sí? Pero uno puede llegar, cuando uno adquiere el sentido, uno puede llegar a estar en comunicación con ese lenguaje especializado. Entonces, en este puente, en esta didáctica, en este método didáctico, en este ejercicio de traducción que yo estoy planteando, es donde aparecen las preguntas. Realmente no es, o sea, decimos la pregunta en la mediación pedagógica, pero es como en un sentido general, porque sabemos que no se trata de una sola pregunta, sino de varias preguntas, ¿cierto? Entonces, es aquí, las preguntas son las que se constituyen en un medio didáctico. En la teoría de la didáctica hay varios componentes, uno de ellos son los medios didácticos. Según Álvarez de Sayas, el medio es el vehículo mediante el cual se manifiesta el método. Es decir, hay una relación muy directa entre lo que es el método y el medio. Dependiendo del método, yo utilizo el medio, ¿sí? El método en tanto camino. Si el camino es por agua, utilizo unos medios. Si el camino es terrestre, utilizo otros medios. Si el camino es aéreo, utilizo otros medios, ¿cierto? Entonces, en la didáctica, el medio no resulta ser un asunto menor, no es un conjunto de dispositivos que se organizan en una clase, sino que el medio, como es medio, su función es la mediación. ¿Y qué es lo que está mediando? Está mediando en ese método que el estudiante y el profesor son los que quieren transitar. Entonces, es aquí, en este puente, en donde se acá muy rápidamente hay como una suerte de historia del concepto de pregunta. Etimológicamente, la palabra deriva del latín per contari, que significa interrogar, sondear, tantear, sondear, buscar en el fondo del mar o del río. A mí me gusta mucho como esta definición, porque el tantear da el sentido de la posibilidad, ¿cierto? Va uno tocando, va tanteando, va a tientas hasta encontrar lo que uno está buscando, ¿sí? Es una sonda, así como en medicina, en ayudas diagnósticas, utilizan sondas para acercarse a cosas que están muy profundas, pero que en el extremo, como una vara de pescar, ¿cierto? En el extremo hay un dispositivo que permite ver lo que uno está buscando, ¿sí? También buscar en el fondo del mar o del río da el sentido de que la pregunta es para buscar
sentidos que están ocultos, que no son del todo comprensibles, que están tapados. Entonces, este es el sentido etimológico de la palabra, también deriva de interrogare, que significa entre ruegos se alcanza lo que no se tiene. En todo caso, con la pregunta, el sentido de la pregunta es ir a hacer visible lo que no es visible a primera vista, ¿cierto? Podría uno ir comprendiendo esto en el sentido etimológico de la pregunta. La pregunta, desde siempre, podríamos decir, ha sido utilizada en los se orienta la pregunta a ser un medio que subyace a los métodos filosóficos, que por esencia en la antigüedad eran dialógicos. Esos métodos de enseñanza que era la mayéutica, la dialéctica y el diálogo de discusión científica, tienen como base la pregunta. Y en donde hay preguntas hay diálogo, ¿sí? Y donde hay diálogo hay preguntas. Y este medio que subyace a estos métodos filosóficos, uno observa que tienen en común que a través de la pregunta se pretende llegar a otra parte, a otro lugar, digamos a esa parte, a lo que está en el fondo, a lo que está oculto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con la mayéutica, con Sócrates, su propósito era la búsqueda racional de la virtud. Con Platón, que era el método de la dialéctica, buscaba discriminar y conjugar ideas, y con Aristóteles el diálogo de discusión científica, que era su método, era para indagar por el ser de las cosas. En todo caso, vamos entendiendo entonces que la pregunta parece ser como ese caña de pescar. Miren que no tiene en sus orígenes etimológicos y filosóficos, la pregunta no está ligada a lo que es la prueba, el control o la verificación. En la Edad Media, que es la época donde surgen las universidades en el seno de las iglesias, en su momento se llamaban las escuelas catedralicias, el método para enseñar era el método escolástico. De ahí deriva las palabras escolar, escuela, que este método escolástico lo que buscaban eran verdades reveladas, verdades que estaban dadas es la Edad Media, digamos, en una persona que tenía acceso a los libros, y ese era el que tenía la verdad, y se le iba a revelar a otros que no tenían acceso a los libros. Aquí entonces la pregunta, hay unos métodos, hay unos textos que hablan del sí y el no de Pedro Abelardo, en donde el fundamento, digamos, de esas estrategias del sí y el no es la pregunta, ¿cierto? Con la cuestión y la disputatio. En todo caso, la pregunta en esta Edad Media, entendida como medio, se comprende que es un medio para la interpretación de los textos, y es acá en donde se va entendiendo, donde emerge ese sentido de la pregunta como verificación de verdades, ¿cierto? Porque era una persona que tenía acceso a los libros, otros que no tenían acceso a los libros, no tenían acceso a la verdad. Entonces aquí aparece la pregunta como una verificadora de esas verdades. También se comienza ya a ver una asociación entre la pregunta, el problema y la investigación. Digamos, en estas mismas métodos pues, que se empleaban en la Edad. En la edad contemporánea, digamos, con Descartes, y con todo lo que fue la revolución científica, aparece la duda metódica, ¿cierto? La duda como el método para llegar al conocimiento. Decía Descartes, mi propósito no era otro que afianzarme en la verdad,
apartando la tierra movediza y la arena para dar con la roca viva o la arcilla. ¿Cierto? Es como la pregunta es la que nos ayuda a llegar a la verdad. Y la verdad es lo que no se mueve, es lo que está estático, ¿cierto? Esto era pues a decir de Descartes. La verdad es lo que está ahí, que no tiene tierra movediza, sino que está ahí quieto, ¿cierto? Pero de todas maneras guarda el sentido de que es algo oculto, que hay que ir a esculcarlo, que hay que ir allá a través de las preguntas a ir entendiendo el sentido, el core, el corazón. Por la época, Comenio, que es considerado el padre de la didáctica, él era un sacerdote, eh, ay, alemán, ya se me olvidó dónde era Comenio, eh, él considerado padre de la didáctica, él en su texto de Didáctica Magna se refiere a la pregunta como un medio de verificación. Decía igualmente, si interrogando a alguno este duda, pasa al segundo, al tercero, décimo, trigésimo, todo con el fin de que atiendan todos. Posiblemente, digamos, este sentido de la verificación, pues viene de la Edad Media, él era un sacerdote, vemos que las universidades, pues surgen en el seno de las iglesias catedralicias, ¿cierto? Entonces, es posible que desde ahí venga ese sentido y que algunos de nosotros todavía tengamos este sentido al usar la pregunta, ¿cierto? A veces cuando los estudiantes pueden estar muy necios, digamos en un laboratorio, en una clase, entonces uno dice, bueno, saquen una hojita, primera pregunta, ¿cierto? A veces las preguntas son una manera ahí como de controlar. Entonces, con toda la revolución científica, ya la pregunta se va asociando a a un descubrimiento científico. La pregunta se constituye en el camino para llegar al conocimiento verdadero. Ya no es solamente un medio, como una cosa, sí, no es el medio en sí mismo, sino el método. La pregunta es el método mismo para llegar al conocimiento verdadero, al conocimiento verdadero. Y que me gusta también mucho esa parte de Descartes, en tanto este se resiste a cualquier ¿cierto? Para Descartes la verdad es a lo que no le cabe ninguna duda. Entonces, entonces ya aquí la pregunta la entendemos, es como, por eso es como una sonda, la sonda como ese camino, como ese método, ¿sí? Que permite llegar a una mejor comprensión de los asuntos. Ahora, en la edad contemporánea, digamos, hay unos desarrollos mayores desde el campo de la filosofía. Tenemos aquí a Heidegger en el texto de Ser y Tiempo, quien dice que todo preguntar es buscar. Todo buscar tiene su dirección previa que le viene de lo buscado. Preguntar es buscar, conocer qué es y cómo es un ente. El buscar este conocer puede volverse un investigar o poner en libertad y determinar aquello por lo que se pregunta. Entonces, con esta cita, digamos, de Heidegger, de Ser y Tiempo, vamos afianzando entonces aún más ese sentido de la pregunta como ese método para buscar algo, algo que está perdido, algo que no es completamente comprensible. Toda pregunta tiene una dirección, las preguntas todas tienen un sentido. A veces, a veces hay preguntas, cuando una pregunta no tiene sentido, uno no la entiende. Entonces uno le toca decir, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Cierto? O sea, todas las preguntas para que sean comprensibles deben de tener un sentido. Y ese sentido está dado por lo que uno está buscando. No es Aquí hay un cualquier pequeño, sentido. Ese sentido está dado por lo que uno está buscando. Con la pregunta también está relacionada con conocer qué es y cómo es, con investigar, con poner en libertad. Esto es, según Heidegger. Según Dewey, decimos que la pregunta es un estímulo para el pensamiento.
Decía Dewey que pensar es inquirir, investigar, inspeccionar, ensayar algo, sumergirse en ello con el fin de encontrar algo nuevo o ver lo ya conocido bajo una luz diferente. En resumen, es cuestionar, ¿cierto? Entonces, las preguntas son un estímulo para el pensamiento reflexivo, para comprender un sentido. En las preguntas vamos a ver aquí más adelante con Gadamer, las preguntas que ya tienen definidas las respuestas, pues no fungen tanto como una pregunta, ¿cierto? Porque la pregunta en sí misma lo que busca es ensayar respuestas, ensayar interpretaciones. Son preguntas abiertas que dan muchas posibilidades de respuesta. Acá entonces tenemos aquí a Gadamer. Preguntar quiere decir abrir. La apertura de lo preguntado consiste en que no está fijada la respuesta. Lo preguntado queda en el aire respecto a cualquier sentencia decisoria y confirmatoria. El sentido de preguntar consiste precisamente en dejar al descubierto la cuestionabilidad de lo que se pregunta. Para Gadamer, las preguntas en sí mismas deben abrir a una conversación, deben dar paso a una conversación, abrir posibilidades, ¿cierto? No son preguntas donde la respuesta ya está fijada, porque si la respuesta ya está fijada, pues no hay nada que descubrir, no hay nada que ir al fondo del mar, porque ya se sabe qué es lo que hay en el fondo del mar, ¿cierto? Entonces, las preguntas para Gadamer abren horizontes y ayudan a comprender. La comprensión que está asociada indudablemente a la pregunta es la manera, la comprensión tiene que ver con hacer propio lo ajeno. Un sentido que estaba fuera de mí, yo ya lo hago propio, lo incorporo en mi lenguaje, en mi diario vivir, en mi pensamiento. Entonces, por ejemplo, ahora que yo les ponía en esta gráfica la didáctica como ese método, ese camino entre el lector y el autor, entre un lenguaje ordinario y un lenguaje especializado. La comprensión se logra cuando el estudiante ya no necesita de la traducción de ese lenguaje especializado porque él ya habla en ese lenguaje especializado, comprende sus fórmulas, sus esquemas, su gramática. Si son de matemáticas, tiene una gramática. Si son de otras áreas, tienen otras gramáticas. Si son de las ciencias naturales, hay una gramática. Si son de las ciencias sociales, son de otras gramáticas, ¿cierto? Entonces, el comprender implica que el estudiante ha apropiado todos esos sentidos, sabe leer, sabe escribir, sabe hablar. Todas estas habilidades leo, de lectura, escritura y oralidad, que sean propias de ese lenguaje especializado. Ahí uno podría decir que cuando el estudiante comprende es porque aprendió, o viceversa, el estudiante aprendió, entonces el estudiante comprende. Y por último, una cita de Lonergan, este es un sacerdote canadiense, en su libro Insight, dice que la pregunta es un acicate para comprender, para reflexionar, y no se trata de una sola pregunta, sino que se trata de una secuencia, pues con lo cual yo creo que todos estamos de acuerdo. Nosotros en la enseñanza no utilizamos una sola pregunta, tiene que ser una secuencia, y vamos a ver ahora, pues que esa secuencia tampoco es al azar, esa secuencia debe estar dada por un método, en un orden, ¿cierto? La secuencia implica un orden. Entonces sabemos que hay actividades cognitivas que son más complejas que otras, ¿cierto? Entonces, en esa secuencia de preguntas, uno va llevando al estudiante en ese camino que uno se ha inventado, que uno ha creado para acercarlo a ese lenguaje especializado. Bueno, tenemos aquí una de Freire que habla de la pedagogía del oprimido, quien dice que la pregunta es para transformar la realidad y transformarse uno mismo.
El acto de preguntar es propio del ser humano y está ligado necesariamente a la práctica, entendida esta como la transformación de la realidad con vista a una permanente humanización de los hombres. Es la transformación de la realidad y de sí mismo. Porque la obra, esto está pues en relación a lo que mencionaba anteriormente de la comprensión, que la comprensión es hacer propio lo ajeno. Cuando yo incorporo un sentido en mi vida, eso me transforma, ¿cierto? Es aquí la invitación que hace Freire. Cuando uno comprende, uno se transforma uno mismo y debe procurar también transformar la realidad. Un sentido práctico, digamos, en función del buen vivir. Ya ahí sí ya pues están como los propósitos, digamos que como sociedad uno tenga. Pero entonces, en todo caso, para Freire, la pregunta es, ¿ese medio o ese método que nos conduce a la transformación de sí mismos y de la realidad? Entonces, en síntesis, podríamos decir que la pregunta es un medio y un método. Es un método, medio y método para descubrir y extraer lo que está oculto y para esclarecer y traducir en conceptos el sentido de eso que está allá oculto. También la pregunta es un horizonte desde donde se comprende lo oculto. Por eso decía ahora que todas las preguntas tienen un sentido. Si no tienen una pregunta sin sentido, no se entiende, ¿cierto? Porque desde ahí es donde uno se para, pues para poder entrar a mirar qué es lo que está oculto. Lo decía Heidegger, ¿no? Que el sentido deviene de lo que uno está buscando. Entonces, toda la pregunta tiene un sentido por esto. Y que conduce con Gadamer a múltiples respuestas y que estas respuestas son establecimientos de acuerdos, acuerdos entre los lectores y los textos, ¿sí? Lo decía pues también Lonergan, es una secuencia de preguntas, hay muchos tipos de preguntas, acá puede ser por medio del análisis, de la comprensión, de la interpretación, de la síntesis, cada uno implica actividades del pensamiento distintas, pero que en su orden, en el orden que el profesor vaya dando, ayuda a comprender el sentido de los textos especializados que estamos enseñando. También la pregunta es un acicate para comprender y una secuencia de preguntas para realizar el examen cuidadoso de algo que se desea comprender. Todo esto en el contexto del diálogo, el análisis y la síntesis, muy importante. También, esencialmente, la didáctica universitaria es diálogo. La didáctica, en general, no solamente la universitaria. La didáctica, el acto de enseñar es un acto de conversar, de invitar a los otros a conversar, ¿cierto? Entonces, y donde hay preguntas, hay diálogo para formar juicios y acuerdos que lleven a transformar situaciones conflictivas en estables, que estén ahí ya quietas, y transformarse a sí mismo. Entonces, miren acá pues todo el potencial que tiene una pregunta, además, no solamente con el propósito de verificar o de controlar. Entonces, en resumen, la pregunta no es una prueba. Eh, la pregunta abre posibilidades de respuesta. Las preguntas abiertas que del cómo atendería esta situación, cómo se podría disminuir tal asunto, cómo se podría aumentar la producción de tal tema. Esas preguntas son las que abren posibilidades de respuesta, ¿cierto? Son preguntas para las cuales no está prefijada la respuesta. Preguntar es buscar, abrir un horizonte, eh, abrir posibilidades, abrir un diálogo, abrir una conversación, y es una forma de acercamiento al texto para problematizar y discutir las pretensiones de lo leído. Por eso, digamos, hago como énfasis en el diálogo,
A través de las preguntas se genera el diálogo en el cual uno puede problematizar y discutir las pretensiones de lo que uno lee en los textos. La pregunta en la mediación pedagógica es para dialogar. Dice Gadamer, la comprensión se logra por medio del diálogo, por medio del preguntar y el responder, por medio del conversar. Conversando es que nos entendemos, ¿cierto? Eso yo creo que lo sabemos todos. Cuando uno no se entiende con alguien, pues lo indicado, digamos, en todas estas técnicas de mediación es conversar, ¿cierto? Hay que acercar el diálogo acerca las partes. Son de las técnicas de resolución de conflictos. Una de ellas es la mediación. La mediación, lo que se busca es acercar dos partes que están en conflicto. El mediador no es como el estilo de un árbitro, que el árbitro, a propósito, ahora que hay partido, el árbitro lo que hace es hacer cumplir un conjunto de reglas y mira y sanciona al que las incumple. En este caso, cuando hay un conflicto, no se necesita un árbitro, se necesita es un mediador que abra esa posibilidad de conversación. Entonces, aquí en la didáctica universitaria, ¿qué es lo que está en conflicto? Está en conflicto un lector que es el estudiante, que tiene un lenguaje ordinario común, y un texto que es el contenido que está en un lenguaje especializado. Entonces, por eso está el profesor como un traductor que media esa comprensión a través de las preguntas que generan un ambiente de diálogo. El acto de interrogar genera un tipo de interrelación o diálogo altamente productivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. eh, ya veíamos que desde la antigüedad la pregunta, el arte de preguntar, que se llama la dialéctica, fue utilizado. Y por último tenemos una última cita de recuperar el encanto de la pregunta, es ante todo recuperar el lugar de la conversación en el aprendizaje. Entonces, estas estrategias didácticas en donde el estudiante tiene espacio para conversar, para él mismo proponer soluciones a problemas que uno plantee, pues entonces allí la pregunta está haciendo una mediación pedagógica. Ya también lo veíamos que la pregunta es para comprender, en la medida en que se dialoga se va comprendiendo. Comprender un texto quiere decir comprender la pregunta que está en el texto, porque todos los textos en sí mismos guardan una pregunta, es decir, son producto de una pregunta. Todo en yo diría que, digamos, este pocillo es producto de una pregunta que tuvo alguien, ¿no? Y dijo, ah, bueno, si hacemos este recipiente, en solucionar este problema, ¿cierto? Entonces, eh, eh, el ejercicio también es un poco descubrir cuál fue la pregunta que se hicieron, digamos, los científicos, esa teoría que se está trabajando, por decir algo. Y en esa medida la pregunta es para construir conocimiento. Acá creo que es claro para todos, todos los procesos de investigación parten de una pregunta de investigación, y esa pregunta es la que dirige todo el ejercicio. Respuesta con esa pregunta de investigación es como esa sonda con la cual uno va tanteando ese objeto que uno está investigando para encontrar una respuesta. Así pues que podemos tener las preguntas, usar las preguntas para buscar respuestas. Entonces son de preguntas del tipo de explicar por qué tal cosa funciona así, por qué el sol sale en la... Utilizar también las preguntas para comprender, no para explicar, sino para comprender. Y son preguntas del cómo es, por qué es, ¿cierto? Preguntas que abran
múltiples posibilidades de respuesta y que den la posibilidad de conversar. Bien. O hacer un conjunto de todos, porque ya también pues lo he hablado. La pregunta es, no se trata de una pregunta, ¿cierto? Es una secuencia de preguntas. Ahora, diciendo que esto de la pregunta se entiende desde el horizonte de la didáctica universitaria, quiero aquí hacer como dos anotaciones de lo que es la didáctica. La didáctica deriva de este griego didáctico, que es perteneciente a la enseñanza, está también en relación con el maestro, con enseñar, instruir, eh, pero el concepto bueno, el concepto didáctico universitario es mucho más reciente, en el siglo XX. Sin embargo, eh, con Comenio, les decía ahora, considerado el padre de la didáctica, se entiende la didáctica como un método universal de enseñanza. Ellos son como, y por esa época, pues se conoció, se habló de la duda metódica como el camino para llegar al conocimiento verdadero, donde no cabía la menor duda. Yo he entendido que para Comenio, es mi interpretación, es como que, bueno, este es el método universal también para enseñar todo a todos, ¿cierto? Ahí de pronto también puede haber como un sentido de, de, de eficiencia, si uno pudiera llamarlo de esa manera. Con un mismo método lo enseñamos todo a todos. Y eso ya, digamos, posteriormente con todas las teorías de currículo, ligadas a las teorías de la administración científica, va cobrando pues como un poco de sentido este asunto. Pero el caso es que es para Comenio, entendiendo la didáctica como un método. Lo cierto es que la didáctica es un método, es un camino. Él se refería que para la academia, es decir, en la educación superior, la academia era un concilio de sabios, una colección de libros y un taller de sabiduría que se enseñaba a través de un método métodos que era el analítico, el sintético y la síncresis. En la síncresis es un método, el análisis consiste en partir el todo en sus partes y estudiar cada parte. O sea, el análisis es una división y uno estudia cada partecita. La síntesis es reconstruir ese todo, con todas las partes volver a armar el todo. Y la síncresis es relacionar varios todos, ponerlos en conjunto, ¿cierto? En armonía. Entonces, él decía que Comenio, para Comenio en la academia, ese era el método y que mediante ese método, el análisis, la síntesis y la síncresis, se podía llegar al conocimiento puro de todas las cosas y acercarse a la práctica por medio de investigaciones y demostraciones pansóficas y diacríticas. Acá ya vamos, o sea, vamos encontrando sentidos que son propios de lo que es la educación superior. Nosotros todos trabajamos con el conocimiento en las universidades, enseñamos son cosas que están dadas por el conocimiento, sea científico o artístico, ¿cierto? El estilo, el sentido de la estética, pero estamos en función del conocimiento. Con Paulsen, pedagogo alemán, él habla de la teoría general de la instrucción en la universidad y allí uno ya puede como avisorar algo de él habla de la pedagogía universitaria. Entonces uno ya puede ir estar viendo como unos inicios de lo que es la didáctica universitaria. Y decía Paulsen que el método para enseñar en la universidad es el del saber, es el propio del saber. Por eso para enseñar en la universidad basta con saber. Y digamos, esa es una práctica, no sé, pues en la Universidad de Santander sí sea esa, pero por ejemplo en la Universidad de Antioquia, en los concursos públicos de méritos, eh, un requisito indispensable es que los profesores
tengan su título de doctor en un área, o sea, que sean investigadores, que sean científicos. Los asuntos de la pedagogía, de la didáctica, del currículo, los vamos aprendiendo en el diario vivir de la universidad, ¿cierto? O con diplomados obligatorios, pero de entrada no se nos pide a los profesores que tengamos una formación en didáctica universitaria o en educación. Entonces, esto, pues posiblemente, pues viene acuñado desde aquí con Paulsen, quien dice que el método para enseñar es el mismo método del saber. Esto lo que nos llama la atención es que los profesores universitarios debemos tener conocimiento en la epistemología del saber que estamos enseñando. Si yo enseño física, ¿cuál es la epistemología de ese saber? Es decir, ¿con qué método se construye? Métodos deductivos, inductivos, heurísticos. Si yo soy un profesor de, de economía, ¿con qué método se construye todo ese saber de la economía? Porque el ejercicio, entonces, según Paulsen, es a través de ese método, cómo se construye ese saber, es que yo le debo enseñar al estudiante ese método para poder que él pueda ser capaz de interactuar con esas comunidades. Eh, por eso Paulsen acá decía introducir a los estudiantes en los métodos de construcción del saber. Ahora, la didáctica universitaria también se concibe como una didáctica especial que se circunscribe a los procesos de enseñanza superior. Hay didácticas especiales, por ejemplo, hay didácticas para los niños, no se enseña lo mismo a los niños que a los jóvenes en la universidad o en las empresas, ¿cierto? Entonces la didáctica universitaria es una didáctica especial. Y tenemos aquí tres citas de Danilov, de Camilloni y de Knott, quien habla, Danilov habla de que la didáctica le da un orden a la enseñanza, que antes se le dificulta más entenderlo a uno, ¿no? Comprender lo que uno está enseñando. En cambio, cuando uno es ordenado, y el orden lo da el método, ¿cierto? Es mucho más fácil la comprensión. Camilloni habla de que la didáctica es una síntesis en el sentido de que es una creación, es algo que cada profesor, cada clase es distinta. Creo que aquí todos hemos tenido esa experiencia, así sea el mismo contenido y así llevemos la misma estrategia, pero cada clase es distinta, somos distintos en la clase, los estudiantes son distintos, se establecen conversaciones distintas, ¿cierto? Entonces, por eso para Camilloni la didáctica es una síntesis, es una creación artística que surge, que nosotros la pensamos y que surge en esa escena del aula de clase. Y para Not, la didáctica es ante todo comunicación, ¿cierto? Por eso la, la insistencia en el diálogo, por la comunicación. Entonces, eh, si partimos de que la didáctica es un método y ese puente entre ese lenguaje común y ese lenguaje especializado, el puente está dado por la didáctica, está dado por el método, ahí es donde está el método. Eh, tenemos aquí estos conceptos, todos están, aquí el concepto más general es el método de enseñanza y es lo que orienta la enseñanza y el aprendizaje de manera general, que de acuerdo con Paulsen, esos métodos de enseñanza están en relación con la epistemología del saber. Bien, no solamente con la transmisión oral, magistral de los conocimientos, el estudiante aprende el método. Ahí adquieren una información. ¿Cierto? Por eso es importante la estrategia didáctica para poder que el estudiante descubra, comprenda o aprenda ese método que es el que tiene que aprender para poder que él aprenda a solucionar los problemas cuando esté solo sin el profesor, cuando ya se gradúe, por ejemplo. Al interior del método está la estrategia didáctica, que es el conjunto de procedimientos que nosotros los profesores organizamos, aplicamos, eh, nos podemos innovar, sabemos de las innovaciones didácticas,
no las podemos inventar, podemos innovar, ensayar, miremos a ver esta estrategia cómo nos va, y es con el fin de favorecer ese aprendizaje. Al interior de la estrategia hay unos eslabones, es decir, unos momentos en donde hay una lectura inicial, en donde vamos a identificar los conceptos centrales, vamos a aclarar los conceptos, luego vamos a hacer a ver una demostración y vamos a conversar y después vamos a hacer la experimentación nosotros y después conversamos, ¿cierto? Entonces, siempre en esa estrategia hay unos momentos. Observen ustedes que, digamos, el seminario alemán o el seminario investigativo tiene un momento, también es una estrategia didáctica, también tiene sus momentos. Y por último, al interior de cada uno de esos eslabones están las actividades, que son las acciones conjuntas del profesor y el estudiante para acercarse a los contenidos. Y es en esas actividades, cuando el estudiante realiza las actividades, es en donde se devela ese método, que se supone es el método de los saberes, para que el estudiante se pueda acercar a ellos y pueda aprenderlos. Aquí, este es un texto de un autor español, Fernando Navaridas Nalda, que hace una síntesis de varias estrategias didácticas en el aula universitaria. Me ha parecido que es útil para uno como profesor, eh, para uno diseñar sus clases, ¿no? Y también, pues, para uno inventarse sus maneras de cómo poder desarrollar una clase. ¿Cierto? Yo puedo hacer una parte con un Philips 66 en donde organizo grupos de 6 estudiantes para hablar sobre un tema y después yo hago una intervención en una clase magistral y yo después entonces hago una rejilla para que entre todos leamos un documento o yo monto mi curso en una plataforma Moodle y lo vamos a hacer es modular, ¿cierto? Utilizando las TICs, ¿cierto? Entonces acá, pues hay mucho tipo para navaridas, pues tipos de estrategias socializadas, individualizadas, personalizadas por descubrimiento, creativas y de tratamiento de información, que estas también son muy importantes, de que ellos aprendan a hacer y sepan entender un mapa conceptual, un mapa mental, un mentefacto, que hagan esquemas, ¿cierto? Entonces acá pues tenemos un set de estrategias que nos pueden ser útiles. Entonces ya para ir terminando, entonces acá tenemos que en este lado está el estudiante que no posee el lenguaje especializado, pero que lo debe aprender. Aquí seguro que es que no vemos, acá hay un signo de diferencia y ese estudiante está en conflicto con un contenido que está dado en un lenguaje especializado, ¿cierto? Entonces, el profesor está en la mitad. El profesor como traductor es el que debe ayudar a solucionar esta diferencia. ¿Y cómo ayuda a solucionar esta diferencia? Convirtiendo ese lenguaje especializado que el profesor lo sabe, ¿cierto? Porque el profesor domina ese contenido, el profesor pertenece a estas comunidades, a estas culturas especializadas, él lo sabe, él conoce el sentido de ese lenguaje, lo convierte en un lenguaje didáctico. Lo convierte en un lenguaje didáctico a través de qué? De un grupo de preguntas, de una secuencia de preguntas que lo que buscan es tratar de llevar los sentidos de este lenguaje especializado a ese estudiante y establecer esa lógica común para que el estudiante, a través de las respuestas que se dan a esa pregunta, se puedan ir acercando a este lenguaje, ¿cierto? Puedan ir accediendo al sentido de ese conocimiento. Acá es muy importante la capacidad del profesor de preguntar y de preguntarse a sí mismo. eh, Preguntar no es fácil,
Para preguntar hay que saber de lo que uno está preguntando. Si uno no sabe de lo que está preguntando, es muy difícil preguntar, ¿cierto? Entonces, esa capacidad reflexiva del profesor para diseñar esta ruta a través de las preguntas. Ese camino artificioso que combina lo disciplinar, lo que está dado por ese contenido especializado, y lo didáctico, que está dado por ese lenguaje, por ese interés del profesor de posibilitarle al estudiante el ingreso a estas comunidades. En esa medida también el profesor debe enseñarle a preguntar al estudiante para que el estudiante también pueda acceder por sí mismo en algún momento a ese conocimiento. Aprender, y el estudiante debe aprender a preguntar. Yo en particular, acá, también en la medida en que el estudiante aprende a preguntar y hace sus propias preguntas, en esa medida uno ve que el estudiante ya está más apropiado de este lenguaje. Lo que les iba a contar que yo, una práctica que yo hago con mis estudiantes, eh, por lo regular, la última pregunta del examen, 3 o 5 preguntas sobre el tema, pero no preguntas que la respuesta ya está dada, ¿cierto? Por ejemplo, en el área mía, yo soy bacterióloga de formación de base. En el área mía, ¿qué es una bacteria gram positiva? Ah, son bacterias que al observarse al microscopio se ven moradas porque fijaron el colorante tal. No, ese tipo de preguntas no son, sino que serán preguntas abiertas, como al estilo que fueran preguntas de investigación. Y a veces ellos preguntan cosas que parecen absurdas, pero que dan pie para conversar y para que el estudiante cada vez comprenda más esos contenidos y ese lenguaje especializado, y que se apropien de esos métodos propios de construcción de ese saber. Entonces, ¿en qué consiste la didáctica universitaria como traducción de saberes? En que la enseñanza superior no se limita exclusivamente a la comunicación de un contenido, ni exclusivamente a tener buenos métodos de enseñanza, como esa separación entre el conocimiento disciplinar y el conocimiento didáctico, sino que se trata de traducir el sentido del contenido y del método en la pregunta, que como un medio de enseñanza toma la forma de la conversación. Es darle un lugar protagónico a la conversación, a las preguntas que abran el diálogo, darle la posibilidad al estudiante que él mismo formule sus preguntas. Al inicio seguro uno tiene que llevar sus preguntas, casi que sería un buen ejercicio también analizar las preguntas, ¿cierto? Antes de responderlas, que es verificar que estamos entendiendo por la pregunta, por la cosa que se pregunta, por qué se está preguntando por eso, qué beneficios tiene la humanidad porque uno se pregunte por eso, ¿cierto? Pero ante todo es darle un lugar a la conversación y al diálogo en el aula de clase. Esta cita es extensa, pero en resumidas cuentas, vamos a decir acá, el método de la pregunta no constituye una receta, sino un marco de referencia para que el docente se pregunte a sí mismo sobre la efectividad de su práctica y comience a explorar nuevas alternativas de enseñanza. No es una receta, esto aquí lo que yo quiero resaltar, no se trata de recetas ni de técnicas, sino de un profesor que conoce su contenido, que conoce el objetivo de aprendizaje. Acá si bien aquí yo lo he referido a ese contenido que está en un lenguaje especializado, la reflexión también está, y en primera instancia es en función del objetivo de aprendizaje. Si queremos de los resultados de aprendizaje. Si el resultado de aprendizaje es este, yo como profesor, a través de las preguntas, ¿cómo hago para posibilitarle al estudiante pasar de un lugar a otro, a que tenga ese resultado, a que aprenda lo que tiene que aprender, ¿cierto? Entonces, no es un trabajo pues para nada mecánico.
Bueno, esto era lo que yo tenía para comentarles, para compartir pues con ustedes. Voy a dejar pues de compartir para que conversemos entonces a partir de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lina. Excelente la presentación y creo que la profundidad de la temática pues, nos ha tenido a nosotros todos concentrados, escuchando y aprendiendo. Bueno, no sé si está conectado todavía el profesor Jorge Alberto Salazar, quien ha hecho tres preguntas. Profesor Jorge Alberto, si quiere, puede encender su micrófono y formular las preguntas. Parece que no nos escucha, profesor Jorge Alberto. Bueno, voy a ir leyendo las preguntas que él escribió en el chat. Dice, ¿cómo podemos utilizar el método socrático de preguntas en la academia para promover el pensamiento crítico y el autodescubrimiento en los estudiantes? Ujú. La segunda pregunta, si el método de la duda de Descartes tiene como objetivo encontrar certeza, ¿por qué empieza por dudar de todo? Y, y la última, ¿cómo se relaciona el concepto de horizonte, entre comillas, de Gadamer con la pregunta? Ah, pues sí. Voy a empezar con esa que es más fácil y le encuentro mucho sentido. El horizonte para Gadamer es lo que uno alcanza a ver. Es como cuando uno está, digamos, en donde uno está parado, digamos, si uno está en la playa. El horizonte es lo que uno alcanza a ver con la vista. Lo que uno no alcanza a ver con la vista está por fuera del horizonte. La pregunta es la que le da la medida de la apertura de esa mirada. Por eso para Gadamer es tan importante que las respuestas, las preguntas no deben tener prefijadas las respuestas. Deben ser abiertas, deben posibilitar el diálogo. En la medida en que sean abiertas, ese horizonte va a ser mucho más amplio, no va a ser tan cerrado. Cuando la respuesta está fijada, pues el horizonte está fijado, ¿cierto? Está más cerrado. Eh, yo esto lo entiendo, digamos, con los profesionales. Eh, Nosotros todos, ustedes y yo, estamos en instituciones humanistas por excelencias, ¿cierto? Las universidades son instituciones humanísticas, eh, y estamos formando pues seres humanos que participan en unas profesiones. Y finalmente las profesiones consisten en resolver problemas que son propios de ellas. En esa capacidad de las preguntas, de que abran el horizonte de comprensión, es que nos permite solucionar los problemas propios de las profesiones. Digamos, en una profesión que tiene sus problemas propios, no está fijada la respuesta. Por ejemplo, hace poco la humanidad, pues pasamos por la pandemia del COVID. Habían unos fundamentos, pero habían muchas preguntas que no tenían respuesta, ¿cierto? ¿Qué es ese? ¿Qué está ocasionando eso? ¿Cómo es eso? ¿Es un virus? ¿Es una bacteria? ¿Es un parásito? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son los receptores? Son preguntas que no tenían respuesta y eso es lo que mueve al mundo. Entonces, esa relación del horizonte con la pregunta es ese. De acuerdo a la pregunta, se nos abre el horizonte o se nos cierra. Es, yo lo entiendo, es como que tan largo es el anzuelo, o no, como yo no pesco, pues, pero como cuando uno pesca, esa varita, la, el hilo, el hilo, qué tan largo o qué tan corto yo lo pongo. ¿Cierto? Entonces es muy importante que nosotros como profesores demos cabida a esas preguntas abiertas. Ahora, sobre el método socrático para el pensamiento crítico, ¿cierto?
del casi que del por qué, ¿cierto? A lo que responde el estudiante y por qué esto y por qué lo otro, y llevarlo a preguntarse y preguntarse. Esto se logra es en una, o sea, las clases en sí mismas deben ser un intercambio de preguntas. Y las preguntas, por ahí alguna vez yo leía que no hay, o sea, ¿sabe? No hay preguntas bobas, no hay preguntas malas en términos de la enseñanza, porque a veces los estudiantes se pueden sentir limitados para preguntar, ¿cierto? Pero en términos de la enseñanza, no deben haber, todas las preguntas de un estudiante son válidas, porque por algo las está preguntando. Así para la ciencia sean obvias. Pero también por ahí leía en estos días que la inteligencia de las personas se mide por el tipo de preguntas que hace. Entonces, la idea con esos métodos socráticos no es solamente hacerle la pregunta al estudiante para que el estudiante responda una tras otra, sino también que el estudiante aprenda a hacer preguntas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que siendo estudiantes posiblemente, el profesor lo ponía a uno a leer el capítulo 11 del libro X, que es el libro guía del curso. Y llegaba uno pues a la clase con el capítulo leído y el saludo del profesor era alguna pregunta. Y uno le tenía que quedar callado porque es que uno no entendió, uno ni siquiera sabe qué es lo que no entendió. O sea, si uno no conoce de lo que va a preguntar, le queda muy difícil preguntar. Entonces, por eso, ese ejercicio de que el estudiante formule las preguntas y con ellos evaluar la calidad de esas preguntas es una ruta mediante la cual el estudiante puede desarrollar pensamiento crítico, ¿cierto? Porque es esculcando la misma pregunta. Lo crítico no criticón, porque también hay unas diferencias, ¿cierto? Una cosa es ser crítico y otra es criticón. El ser crítico está en relación con la capacidad de hacer preguntas. No recuerdo el autor que yo alguna vez lo leía, que él hacía ese paralelo, pero la crítica tiene que ver con la capacidad de hacer preguntas. Entonces, digamos, dentro de una estrategia didáctica que no están estas de navaridas, pero uno como profesor pudiera dedicar un tiempo de la clase a revisar unas preguntas, ¿cierto? ¿Por qué se están preguntando eso? ¿Qué utilidad tiene? El concepto clave, porque toda la pregunta tiene un concepto. Las preguntas, digamos, ya sabemos, las preguntas tienen un sentido. O sea, tienen un para qué están preguntando eso. Eh, todas las preguntas tienen un para qué se pregunta. Yo les decía ahora, cuando uno no entiende el sentido de la pregunta, uno pregunta, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Cierto? Esa respuesta de por qué me estás preguntando eso es el sentido de la pregunta. Por ejemplo, hoy en una conversación del chat, alguien me preguntaba, profe, los desechos de los laboratorios, quién los descarta? ¿Quién es el responsable de descartarlos? Y entonces yo le pregunté, ¿por qué me estás preguntando eso? Porque yo, sabiendo por qué lo pregunta, yo puedo dirigir mejor mi respuesta, ¿cierto? Entonces, siempre es importante tener claridad en el sentido, perdón, tener claridad en el sentido de la pregunta. Pero también la pregunta tiene un concepto clave, tiene un objeto, tiene una cosa por la que está preguntando. Entonces, en ese análisis que uno le haga a la pregunta es también poner la mirada en la cosa que uno está preguntando. Uno está preguntando por el núcleo de una célula,
Está preguntando por la estructura de un edificio. Ay, perdón, esta gripa no me va a dejar. O está preguntando por la estructura de un animal, de una planta. Siempre hay una cosa sobre la cual uno está preguntando. Entonces, ese análisis de las preguntas son una buena vía también para uno desarrollar pensamiento crítico. Bueno, y la otra pregunta de Descartes, ¿cómo era? La de Descartes era, si el método de la duda de Descartes tiene como objetivo encontrar certeza, ¿por qué empieza por dudar de todo? Ah, sí, por eso, porque es que él decía que donde ya no cabe la menor duda era la verdad. No cabe, como ya no cabe ninguna duda, ya llegamos a la tierra firme. Pero eso lo pensaba Descartes. Yo creo que la humanidad también ya ha dado muestra de que no es una verdad. Hay muchas interpretaciones. eh, Hay muchas interpretaciones. No sé, aquí los profesores de las áreas de ciencias exactas y naturales se han observado, digamos, en sus propios saberes lo que antes era una verdad, hoy ya no lo es. ¿Cierto? Yo no conozco pues de esos casos, pero, o por ejemplo, sí, cuando se decía que el sol giraba alrededor de la Tierra, que la Tierra era plana, por ejemplo, eso era una verdad en su momento, ¿cierto? Ya no. Ya hoy esa no es la verdad y ya no se dice que es redonda, sino que es achatada, ¿cierto? Entonces, las verdades no son tan quietas como la roca, como decía Descartes. Pero eso es, no, ¿por qué duda? Porque si las cosas resisten la duda, es decir, si ya no cabe lugar a ninguna duda, según Descartes, ya estará la verdad. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Profesor Iván, que lo veo bastante concentrado. No, doctor Orlando, muy contento, muy impactado altamente desde el programa de comunicación social y periodismo con la profesora, porque ha disertado con todas las etapas del conocimiento y la evolución misma de la educación. Inclusive hizo énfasis sobre la época de los escolásticos, ¿cierto? Que fue una época significativa porque ellos heredaron muchos aspectos de la educación que usted menciona a partir de Sócrates, Platón, que fue su alumno, y luego Platón como profesor de Aristóteles. Este a su vez fue llevado al periodo del Nuevo Testamento, es decir, cuando los escolásticos con Agustín y Tomás de Aquino desarrollaron todo el pensamiento ese y se erigieron las primeras universidades en el mundo. Entonces, mire cómo eso nos impacta a nosotros y nos lleva a la contemporaneidad del siglo XXI con los modelos de preguntas que realmente debemos desarrollar en la contemporaneidad, que tenemos unos modelos de educación bastante avanzados y obviamente ya no es aquel que leía y tenía la facultad de saber leer, que tenía el conocimiento cerrado, sino que hoy es universal. El conocimiento es universal y desde luego las preguntas que nos obligan a nosotros los profesores deben ser unas preguntas conductivas y obviamente que inviten al desarrollo del pensamiento crítico por parte de los estudiantes debidamente, como usted nos lo ha explicado. El balance que yo saco, y ya lo anoté, es altamente positivo y le damos muchas gracias a la profesora Lina Grisales. No, profe, muchas gracias por el comentario y totalmente de acuerdo con usted. Yo soy crítica, digamos, como usted lo dice, tenemos, o sea, ya las teorías en relación a la educación, a la enseñanza han ido cambiando, pero nosotros con nuestras universidades medievales, o sea, traemos mucha tradición medieval. De hecho, las aulas de clase, lo primero, las aulas de clase, que son la disposición de las aulas, en donde el profesor está adelante, los estudiantes están al frente, en líneas.
que yo a veces lo así, a veces no sé si en la universidad ustedes tengan aulas de ese tipo, en la universidad hay auditorios en donde el profesor está más elevado, está en un atril, están en plataformas, que a veces dan la sensación como de la iglesia, ¿cierto? Del padre que está allá en el atril evangelizando. A veces las clases se vuelven eso, ¿cierto? Cuando el ejercicio no es ese precisamente, ¿cierto? Lo que está en juego es la formación de unas personas, de unos seres humanos que no necesitan demostración de parte de nosotros de nuestra experticia, sino de ayudarles a ellos a llevarlos, a pasarlos de un lado a otro, ¿cierto? Es más, el papel que nosotros tendríamos. Y la pregunta, yo en particular, yo sí creo mucho en la pregunta. Yo pienso que esa es la ruta y no solamente en los procesos de enseñanza, en las relaciones interpersonales, el poder generar espacios de conversación, ¿cierto? Sobre cómo se están viviendo las cosas, cómo se pueden hacer las cosas de otra manera. Eso yo creo que a todos nos ayuda a irnos formando, tal vez también de una forma más humana, ¿cierto? Y menos técnica. Muchas gracias, profesor Iván, por su comentario. No, con mucho gusto. Gracias. Bueno, los demás profesores, quien quiera participar, este es el momento. Yo los invito para que ustedes en las clases de verdad hagan el ejercicio de, de que los estudiantes hagan las preguntas y se pueden sorprender de las preguntas que ellos hacen. Y eso con seguridad da pie eh, a que ellos aprendan. Si uno no sabe de lo que va a preguntar, no puede hacer la pregunta. Entonces, una buena pregunta da razón de un buen aprendizaje. Yo no sé si tengan preguntas. Yo pensé que vean a llover las preguntas en relación a los resultados de aprendizaje, porque esto tiene que ver todo con resultados de aprendizaje. En ese método que yo les decía, ¿cierto? Con Paulsen, que habla de que el método para enseñar en la universidad es el método del saber mismo, de la invitación a conocer la epistemología de los saberes que estamos enseñando. Esos métodos tienen sus, sus etapas, ¿cierto? Tienen su secuencia. Por ejemplo, en un método deductivo o inductivo, yo lo voy a hablar por mi formación, por el campo mío. En un método deductivo e inductivo, lo primero es la observación, lo segundo es el análisis, lo tercero es la experimentación, lo cuarto es la conclusión y si queremos la escritura, ¿cierto? Entonces uno como en la clase su método, su didáctica, la organiza. Bueno, vamos a hacer un primer momento de observar. ¿Qué estrategia didáctica me voy a inventar? Les voy a decir a los estudiantes. Y eso también es una pregunta. Una pregunta no necesariamente es la que está entre signos de pregunta. Una pregunta, por eso decía Lonergan, es lo que nos invita a la comprensión, es un estímulo a la comprensión. Entonces, cuando yo le digo al estudiante, bueno, para la próxima clase van a traer un caso de su barrio, de su familia, de su empresa, del entorno donde ustedes quieran, en relación a tal asunto que sea en relación con la clase que uno va a tener. Eso es una pregunta también, ¿cierto? Entonces ahí es la observación. Yo les estoy invitando a que observen, ¿cierto? Y yo puedo llegar a analizar y por qué trajiste esto y qué observas ahí, ¿cierto? Entonces, en el análisis, bueno, esta observación que trajo, vamos a analizarla, la vamos a partir, cuáles son las partes, qué partes hay que analizar, por qué hay que analizar esto y lo demás, porque esto no se analiza, ¿cierto?
Luego vamos a hacer la demostración o la experimentación. Entonces ahora sí, vamos a coger acá en el laboratorio o donde fuera la experimentación. Luego vamos a escribir, vamos a hacer el informe del laboratorio y lo vamos a hacer en formato artículo, porque así es como nos comunicamos el conocimiento, en formato artículo, hasta hoy, ¿cierto? O lo vamos a hacer en un portafolio y lo vamos a escribir y luego lo vamos a exponer, lo vamos a socializar, porque eso hay que socializarlo. Entonces miren acá cómo nos inventamos nosotros una estrategia didáctica conforme el método con que se produce el conocimiento. Ahora, cada uno de esos momentos de ese método de observar, la observación, el análisis, la demostración, la explicación, la conclusión, la exposición, cada uno de esos son resultados de aprendizaje. O sea, si todos tenemos claro cuáles son los resultados de aprendizaje del programa, o si del programa académico, o si tenemos claro los resultados de aprendizaje de los microcurrículos, porque podríamos llegar pues, también a ese nivel en relación con los del programa, pues nos va a quedar mucho más fácil diseñar la estrategia didáctica. Con esto que nos invitan desde el 1330, que a mi modo de ver, eso pues no es nuevo, porque todos, antes del 1330 también teníamos programas académicos, tenemos egresados que aprendieron, ¿cierto? Teníamos un norte hacia dónde ir, pero el ejercicio de los resultados de aprendizaje nos lleva a poner el acento no en el contenido, sino en la estrategia didáctica y en la evaluación. El contenido finalmente es un pretexto. Aquí en lo que yo les he presentado, hablando del lenguaje especializado de ese contenido, finalmente nosotros tampoco lo podemos enseñar todo porque no hay tiempo. Nosotros enseñamos una parte, enseñamos lo fundamental para que ellos aprendan a conversar y a manejar esos sentidos y que después ellos puedan acceder a más conocimiento en relación a eso, ¿cierto? Entonces, estos resultados de aprendizaje lo que nos pone de cara es a ser más conscientes de la estrategia didáctica, de la metodología que empleamos y de las maneras de evaluar. Ya no es tanto, digamos, la evaluación de verificación, digamos, en el sentido de preguntas de memoria, como tal, pues porque si yo necesito, si un resultado de aprendizaje es el análisis de una situación particular, pues eso no hace, eso va a llevar a otro tipo de preguntas, ¿cierto? No va a llevar a tipos ya las preguntas de qué dijo el autor, cuántas son las partes de una célula, qué hace una mitocondria, ya esas preguntas no tienen como lugar en ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, creo que para el momento en que estamos hoy en día, todas las instituciones de educación superior en términos de resultados de aprendizaje, que es la invitación a ser más conscientes de la estrategia didáctica, creo que es muy oportuna, digamos, esta conversación acá para que animarlos a que se piensen sus estrategias didácticas, a que se piensen sus maneras de evaluar, que contribuyan como con el aprendizaje del estudiante. Excelente, bueno, muchas gracias, doctora Lina. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Profesor, que es un reto, lo del resultado de aprendizaje es un reto, profe. Eso es un reto. Precisamente acá en Valledupar con el profesor Orlando se está liderando el proceso y poco a poco vamos avanzando. En el caso nuestro es un programa nuevo, llevamos 6 semestres, pero estamos en esa línea. Primero el Qué bien. resultado de aprendizaje del programa, el resultado de aprendizaje de cada una de las clases o cursos son fundamentales. Y obviamente las etapas que usted nos ha narrado, en la medida que el estudiante va avanzando, vamos midiendo qué tan positivo es el avance de ellos hasta que tengamos la seguridad en el último semestre que Exacto. tiene el aprendizaje bien aprendido con H. Y le vamos a Exacto. entregar a la sociedad una persona apta y con unas condiciones que va a desarrollar debidamente como el Estado colombiano espera de la educación superior.
Correcto, sí, señor, así es. Es Sí. un reto para todos, para los profesores, para los directivos de las instituciones de educación. Es un reto, porque es poner la mirada en otro lugar. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de la educación magistral. Decía Dewey que a veces uno cree que la gente aprende porque pone palabras en el oído, y no. O sea, uno no aprende porque pone palabras en el oído, uno aprende porque hace cosas, ¿cierto? Entonces, esto de los resultados de aprendizaje se subvierte, es una subversión de las maneras de enseñar, en donde ya la preocupación no está en el contenido, en cómo enseño todo lo que tengo que enseñar, ¿cierto? No, ya no es la preocupación es cómo enseño para poder lograr el resultado de aprendizaje. Entonces, sí, señor, es un reto para todos. Pero bueno, no es imposible. Ujú. Así es, un reto para el profesor, también para el estudiante y para las instituciones. Un reto que todos debemos asumir y un Sí, señor. compromiso. Así Compromiso. es. Mm. Bueno, doctora Lina, muchas gracias por la presentación, por haber aceptado la invitación. Excelente la temática, la forma como lo ha manejado. Y bueno, esperamos seguir contando con su apoyo en futuras oportunidades. Muchas Si gracias. Dios lo permite, el otro mes nos vemos por allá en Medellín, tenemos un congreso. Claro. Bienvenido siempre por acá, profesor Orlando. Es un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Una feliz tarde. Buenas tardes, profe. Que le vaya Que muy esté bien. muy Muchas bien. gracias. Muy Bueno, amable. buena Gracias. tarde para todos, muchas Muchas gracias. gracias. Por Gracias. Gracias, favor, doctor los que no han Orlando. diligenciado la asistencia y la evaluación, también les agradezco hacerlo. Listo, profe. Gracias. Gracias, muy amable, buenas tardes.